En este video sobre ética y responsabilidad profesional, veremos el tema de deberes del abogado en relación con sus compañeros y su profesión, y acciones disciplinarias. Deberes del abogado en relación con sus compañeros y su profesión. La preservación del honor y la dignidad de la profesión y la buena relación entre compañeros es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal, y para ello, todo abogado debe observar con sus compañeros una actitud respetuosa, sincera, honrada y de cordialidad y de cooperación profesional, velando siempre por el buen ejercicio de la profesión legal. Colaboración entre abogados. Un abogado o una firma legal no debe asociar a otro abogado en la defensa de los intereses de su cliente sin obtener previamente el consentimiento de éste para ello, y hasta entonces no puede divulgar al otro abogado confidencias o secretos de dicho cliente. En caso de que una persona representada por abogado solicite asesoramiento legal de otro, será deber de éste asegurarse de que el primero está enterado de la actuación del cliente antes de ofrecer su consejo o realizar gestión alguna. Cuando dos o más abogados encargados conjuntamente de una causa no puedan llegar a un acuerdo en cuanto a cualquier asunto de vital importancia para el cliente, este debe ser informado francamente de la diversidad de criterio para que adopte aquella decisión que estime conveniente. Contacto con la parte contraria en ausencia de su abogado. El abogado no debe, en forma alguna, comunicarse, negociar ni transigir con una parte representada por otro abogado en ausencia de éste. Evitar cuestiones personales entre los abogados. Los clientes, no los abogados, son los litigantes. Cualquier rencor que exista entre los clientes no debe afectar la conducta de los abogados entre sí, ni las relaciones hacia el litigante contrario. Debe evitarse escrupulosamente toda cuestión personal entre los abogados. Colaboración con ejercicio ilegal de la abogacía o la notaría. Ninguna persona admitida a la práctica de la abogacía en Puerto Rico podrá ejercer, ni colaborará para que otra ejerza, la profesión jurídica en otra jurisdicción, cuando ello contravenga la reglamentación de la profesión jurídica en esa jurisdicción. A menos que esté autorizada a ejercer la práctica de la abogacía en Puerto Rico, ninguna persona podrá establecer una oficina o cualquier otra presencia continua y sistemática para ejercer la abogacía en Puerto Rico, o hacer creer al público o aparentar de cualquier manera que puede ejercer la abogacía en Puerto Rico. Una persona admitida a la práctica de la abogacía en una jurisdicción de Estados Unidos, que no esté suspendida o separada de esa práctica en ninguna jurisdicción, puede proveer servicios legales a través de una oficina u otra presencia sistémica y continua en Puerto Rico, siempre que estos servicios se provean a su patrono o alguna de las afiliadas de su patrono, y no sean servicios para los cuales este foro exige admisión por cortesía, o sean servicios que una ley federal u otra ley lo autoriza a brindar en Puerto Rico. No se podrá practicar la notaría en Puerto Rico sin autorización del Tribunal Supremo para ello. Evitar la instigación o gestión de pleitos. Será impropio de un abogado el concurrir como licitador a cualquier subasta en relación con la prestación de servicios profesionales o notariales ante cualquier persona o entidad jurídica, pública o privada. Deber de sinceridad y honradez. La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros, debe ser sincera y honrada. No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad, ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Publicación de anuncios de abogados. El mejor anuncio del abogado es la reputación de idoneidad e integridad ganada en el ejercicio de su profesión. Al anunciarse en los medios de comunicación, el abogado deberá evitar cualquier tipo de propaganda que tienda a promover pleitos innecesarios, que siembre expectativas irrazonables sobre el éxito de sus gestiones o que pueda afectar la dignidad de la relación entre abogado y cliente. Cualquier duda que surja en la mente de un abogado sobre la corrección y propiedad de un recurso publicitario debe ser consultada al organismo del Colegio de Abogados designado para emitir opinión al respecto. No participar en actividades incompatibles con la práctica de la profesión. La participación del abogado en negocios u otros servicios comerciales no es una actividad propia de la buena práctica de la profesión. Si tal negocio o actividad tiene el fin de proporcionarle trabajo profesional lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese obtenido.
Preservar el honor y la dignidad de la profesión. El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales, y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. Todo abogado que abandone el servicio público debe rechazar cualquier empleo o representación legal en aquellos casos particulares en relación con los cuales haya emitido juicio profesional como funcionario público. Acciones disciplinarias. Jurisdicción disciplinaria del Tribunal Supremo. El poder de suspender o separar a un abogado del ejercicio de la profesión recae única y exclusivamente en el Tribunal Supremo dentro de su facultad constitucional de regular la profesión legal. Podrá ser suspendido o destituido todo miembro de la profesión que sea hallado culpable, por engaño, conducta inmoral, delito grave o delito menos grave, en conexión con el ejercicio de la abogacía, o de cualquier delito que implique depravación moral. Constituyen depravación moral aquellos actos que sean contrarios a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral, incluido la violencia doméstica. Toda conducta delictiva de un letrado que evidencie su quebrantamiento moral, aun cuando no sea producto o en conexión con el ejercicio de su profesión, es motivo para desaforarlo o suspenderlo. El Tribunal Supremo puede ejercer su facultad disciplinaria, aun cuando los actos del abogado hayan surgido por causas no relacionadas con el ejercicio de su profesión. Los abogados tienen un interés propietario en el ejercicio de la profesión legal. Por ello, son acreedores de las garantías de un debido proceso de ley en los procedimientos disciplinarios en que está en juego su licencia. No existe un término prescriptivo establecido para las acciones disciplinarias contra los abogados y los notarios en nuestra jurisdicción. Procedimiento. El propósito del procedimiento disciplinario no es castigar al abogado, sino proteger a la comunidad y a la profesión. Los procedimientos disciplinarios son de naturaleza cuasi penal. Se sanciona a un abogado por determinada conducta, en aras de proteger al público general. Las quejas se presentan ante el Tribunal Supremo. En cuanto a la carga probatoria requerida en un proceso disciplinario, el tribunal resolvió que el criterio a utilizarse en esta clase de casos es el de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas. Requieren una carga probatoria más acuciosa que la mera preponderancia de la prueba, toda vez que en estos procesos está en juego el título de un abogado, y por ende, su derecho fundamental a ganarse su sustento. Fundamentos para la acción disciplinaria. La violación al Código de Ética Profesional expondrá al abogado a ser disciplinado. La función disciplinaria del Tribunal Supremo se extiende a conducta del abogado más allá del ámbito profesional, incluyendo la vida privada del abogado. Le corresponde al tribunal evaluar e investigar los hechos particulares de cada caso y la conducta imputada al abogado, para así determinar si éste mantiene la aptitud que le hizo digno de ser admitido a la profesión y si merece continuar ejerciéndola. Previo a iniciar un procedimiento ético, el tribunal es cuidadoso al evaluar si la conducta que se le imputa al abogado o al notario amerita que ejerza su poder disciplinario. De entender que la conducta imputada no infringe el Código de Ética Profesional, que la queja es frívola, o que existen otros remedios en derecho, archivan el asunto. La convicción del abogado por un delito grave en relación con la profesión, cometido bajo depravación moral, conlleva la separación inmediata e indefinida de su función como abogado. Depravación moral consiste en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. Sanciones. Entre las sanciones impuestas por el Tribunal Supremo se encuentran amonestaciones, sanciones económicas, devolución de honorarios, suspensión indefinida, suspensión por término fijo, censuras, desaforo o separación permanente. Cuando un abogado reconoce y asume la responsabilidad de su conducta, el tribunal toma ese acto como un atenuante al momento de decidir qué sanción aplicar. Así, el tribunal exhorta a todos los abogados que incurran en actuaciones antiéticas
a ser valientes, honestos y sensatos, que opten por admitir y reconocer sus errores y que demuestren su arrepentimiento de las conductas realizadas. Reinstalación. Para ser reinstalado luego de haber sido suspendido del ejercicio de la abogacía, el abogado deberá presentar una moción de reinstalación al Tribunal Supremo. La reinstalación no será automática, a menos que el Tribunal Supremo así lo disponga expresamente. Si la suspensión no es por un término fijo, el peticionario deberá establecer que está moralmente rehabilitado para ejercer nuevamente. Un abogado puede ser reinstalado solo a la abogacía y no a la notaría. El Tribunal Supremo tiene la facultad de decidir en qué momento la acción disciplinaria ha logrado su propósito, a los fines de atender una solicitud de reinstalación.